1991. Operación Tormenta del Desierto. En medio de las dunas de Kuwait, una bestia de metal se abre paso, indestructible, imparable. Es la máxima expresión del poderío militar estadounidense. Una máquina diseñada para no pedir permiso ni perdón. Parecía que nada en este mundo podía detenerlo. Pero menos de 20 años después, esa misma bestia no fue derrotada por un misil, ni por un tanque enemigo, ni por una mina terrestre. Fue derrotada por algo mucho más letal y silencioso, una hoja de cálculo. Esta es la historia de cómo el vehículo más intimidante del planeta pasó de ser el rey de la carretera y el capricho de Hollywood, a convertirse en el paria de la industria automotriz. Es el relato de una marca que subió al cielo impulsada por gasolina barata y testosterona, y cayó en picada cuando la economía mundial colapsó. ¿Cómo es que un vehículo capaz de escalar paredes verticales no pudo sobrevivir a una recesión? Bienvenidos al auge, la estrepitosa caída y la extraña resurrección de Hummer. Para entender lo que pasó con Hummer, primero tenemos que entender qué representaba. No estamos hablando simplemente de un SUV grande. A principios de los años 2000, tener una Hummer no era una decisión de transporte, era una declaración de principios. Era ruidosa, ocupaba 2 carriles, consumía combustible como si el mañana no existiera, y sobre todo, era descaradamente americana. En una época de optimismo económico y patriotismo post-11 de septiembre, la Hummer gritaba: «Tengo dinero, tengo poder, y estoy seguro aquí dentro». Pero esa misma arrogancia que la hizo un éxito de ventas, también le puso una diana en la espalda. Ningún otro objeto de consumo en la historia reciente ha generado tanto amor y tanto odio simultáneo. Para sus dueños, era libertad y seguridad. Para sus críticos, era el símbolo de todo lo que estaba mal con el capitalismo. El desperdicio, la contaminación y la desconexión con la realidad. Mientras unos la usaban para llevar a los niños a la escuela, sintiéndose invencibles, otros formaban grupos activistas solo para vandalizarlas en los concesionarios. En los próximos minutos, vamos a diseccionar esta anatomía de un fracaso corporativo. Veremos cómo General Motors, en su afán de dominar todos los nichos del mercado, ignoró todas las señales de advertencia. Analizaremos el efecto Arnold Schwarzenegger, el papel crucial que jugó la cultura del hip hop, y cómo la subida del precio del barril de petróleo en 2008 fue el clavo final en el ataúd. Pero, sobre todo, veremos por qué esta historia es relevante hoy. Porque, irónicamente, la marca que murió por ser el enemigo del medio ambiente ha regresado de la tumba bajo la bandera de la revolución eléctrica. Esta no es solo una historia de coches. Es una radiografía de nuestra psicología como consumidores. ¿Por qué compramos cosas que no necesitamos? ¿Por qué asociamos el tamaño con el éxito? La historia de Hummer es la historia de los excesos de una década que pensó que la fiesta nunca terminaría. Y cuando la música paró, la Hummer fue la única que se quedó sin silla. ¡Tonto! Acompáñenme a 1980, donde todo comenzó, no en un concesionario de lujo, sino en los planos secretos del Pentágono. Para los años 70, el viejo Jeep del ejército de Estados Unidos estaba cansado. La guerra moderna había cambiado, y el Pentágono necesitaba algo nuevo. No querían simplemente un coche, querían una navaja suiza de 4 toneladas. Lanzaron un concurso de diseño brutal, tonto contra acera. El ganador fue AM General, una contratista de defensa que propuso un vehículo con un nombre impronunciable, AMNW, High Mobility, Multipurpose Wheeled Vehicle. Los soldados, que no tienen tiempo para acrónimos largos, simplemente lo llamaron un B. Era una máquina absurda para estándares civiles, tan ancho que no cabía en un carril normal, con el motor metido dentro de la cabina entre el conductor y el pasajero, y capaz de vadear casi 1 metro de agua. Estaba diseñado para sobrevivir al apocalipsis, no para el confort. El UMB era una herramienta de trabajo oscura, hasta 1990. Entonces llegó la Guerra del Golfo.
Fue el primer conflicto transmitido en vivo las 24 horas por canales como CNN. Y en cada toma, en cada avance de las tropas estadounidenses por el desierto, ahí estaba el UMB. Se convirtió en la estrella involuntaria del show. No era solo un vehículo, era la imagen de la victoria tecnológica de Occidente. Millones de estadounidenses veían estas máquinas cada noche en sus televisores, y subliminalmente, empezaron a asociar esas líneas cuadradas y agresivas con fuerza, seguridad y patriotismo. Pero el salto del campo de batalla al camino de entrada de tu casa no fue idea de un ejecutivo de marketing. Fue idea de Terminator. La leyenda cuenta que Arnold Schwarzenegger vio un convoy de Humvees mientras filmaba Kindergarten Cop en Oregón, y quedó obsesionado. Para él, ese vehículo era la extensión perfecta de su propia marca personal, grande, musculoso e imparable. Arnold voló a la sede de AM General y les propuso vender una versión civil. Los ejecutivos se rieron. ¿Quién querría comprar un camión militar sin aire acondicionado, sin radio y con asientos de lona por el precio de 2 Mercedes? Le dijeron. Arnold insistió. Y cuando Arnold insiste, las cosas suceden. En 1992 salió al mercado el Hummer Civil, luego conocido como Uno. Era básicamente el camión militar con pintura brillante y un estéreo. Era increíblemente impráctico, ruidoso, lento y difícil de estacionar. Pero eso no importaba. Arnold compró los 2 primeros. Y pronto, cada estrella de acción, rapero y millonario excéntrico, quería Uno.k. El Hummer Uno no se vendía por sus características técnicas, se vendía porque tener uno significaba que eras el jefe. Pero para que esto se convirtiera en un fenómeno masivo, hacía falta que entrara un gigante corporativo a la ecuación. A finales de los 90, la economía rugía, y la gente quería SUVs. Ford tenía la Explorer, Jeep tenía la Cherokee. General Motors miró el fenómeno de nicho del Hummer y vio signos de dólar. En 1999, GM compró los derechos de la marca Hummer a AM General. El plan era maestro, tomar la estética ruda y militar que todos amaban, pero ponerla sobre la base mecánica de vehículos que ya fabricaban, como las camionetas Chevrolet. El objetivo era democratizar la intimidación. Hacer un Hummer que una persona normal pudiera conducir, estacionar y, sobre todo, financiar. En 2002, nació el Hummer A2. ¡Pum! Y fue un éxito instantáneo. Aquí está el secreto sucio del A2. Por debajo, era en gran parte un Chevrolet Tahoe modificado. Pero por fuera, los diseñadores inflaron la carrocería para que pareciera un tanque. Además, GM fue muy astuto. El A2 pesaba más de 6 libras, casi 3 toneladas. Debido a una laguna fiscal en las leyes de Estados Unidos, se clasificaba como maquinaria pesada de trabajo, lo que permitía a los dueños de negocios deducir el costo total del vehículo de sus impuestos inmediatamente. Básicamente, el gobierno subsidiaba la compra de estos gigantes. El A2 no tenía que cumplir con las normas de consumo de combustible de los autos normales, porque, legalmente, era un camión de granja. Entre 2002 y 2006, no podías encender la televisión sin ver una Hummer. Estaban en los videos de 50 Cent, en el programa Cribs de MTV, y en el estacionamiento de cada escuela privada. Se convirtió en el lienzo definitivo de la personalización. Rines giratorios de 24 pulgadas, pantallas de televisión en los reposacabezas, pintura cromada. La Hummer A2 capturó el espíritu de la época. Mírame. GM vendía decenas de miles de unidades al año. Los márgenes de ganancia eran obscenos. Parecía que habían descubierto la fórmula de la alquimia: convertir acero barato y plástico en oro puro. La confianza de GM era tal que lanzaron el EIT3, una versión más pequeña, aunque seguía siendo enorme, e incluso planearon una camioneta pickup Cousara. Concesionarios exclusivos de Hummer, que parecían búnkeres militares de lujo, se construyeron por todo el país. Nadie miraba el consumo de gasolina. Con el combustible barato,
A nadie le importaba que el EO2 diera apenas 4 kilómetros por litro en un buen día. La fiesta estaba en su apogeo. La música estaba al máximo volumen, y nadie vio que, en el horizonte, se estaba formando una tormenta económica perfecta. En 2009, GM se declaró en bancarrota. En medio de la reestructuración, intentaron vender la marca Hummer a una empresa china de maquinaria pesada llamada Sichuan Tengzong. Era un final poético, el símbolo del capitalismo americano vendido a la China comunista. Pero el gobierno chino bloqueó el trato, preocupado por la imagen ambiental y la viabilidad del negocio. Sin compradores y sin futuro, GM tomó la decisión final. El 24 de mayo de 2010, cerraron la línea de producción. La última Hummer salió de la fábrica en Shreveport, Luisiana, y las luces se apagaron. La bestia había muerto. Había muerto. Durante la siguiente década, Hummer se convirtió en una reliquia. Un recuerdo vergonzoso de una época de excesos. El mundo automotriz cambió su obsesión hacia la eficiencia. El Toyota Prius se volvió cool, y un tal Elon Musk empezó a demostrar que los autos eléctricos podían ser deseables. Parecía que la historia había terminado. Hummer era un dinosaurio en un museo. Pero en los pasillos de General Motors, alguien tuvo una idea loca. Una idea que sonaba a oxímoron, a contradicción total. ¿Y si traemos de vuelta al dinosaurio, pero le damos un corazón eléctrico? En 2020, GM conmocionó al mundo con un anuncio en el Super Bowl, protagonizado por LeBron James. Y Hummer regresaba. No como una marca independiente, sino como un modelo bajo GMC. Y lo más impactante, era 100% eléctrico. El Hummer EP es una paradoja sobre ruedas. Pesa más de 4 toneladas, más que el original, es más rápido que un Ferrari en línea recta, y tiene baterías tan grandes que por sí solas pesan lo mismo que un Honda Civic entero. GM no diseñó este vehículo para salvar el planeta. Lo diseñó para demostrar que la tecnología eléctrica no tiene por qué ser aburrida. Es, irónicamente, la misma estrategia de Arnold Schwarzenegger, pero adaptada al siglo XXI. El exceso tecnológico como herramienta de marketing. Los críticos dicen que es una aberración ecológica, un vehículo eléctrico tan ineficiente que cancela muchos de los beneficios de ser verde. Los fanáticos dicen que es la máquina más impresionante jamás construida. Lo cierto es que la lista de espera para comprar uno se mide en años. Hummer ha logrado lo imposible: morir como el villano del medio ambiente y resucitar como el héroe de la electrificación de GM. Aquí es donde debemos detenernos y hacer la pregunta difícil. ¿Salvará el planeta una camioneta eléctrica de 4,5 toneladas? La respuesta corta es, probablemente, no. El Hummer F consume tanta electricidad para moverse que, si la red eléctrica de la que se alimenta usa carbón o gas, su huella de carbono es casi idéntica a la de un sedán pequeño de gasolina. Pero los analistas de la industria sugieren que el propósito del Hummer no es la eficiencia. Es un vehículo halo. Su misión es romper el estigma de que los autos eléctricos son aburridos, lentos o débiles. Si puedes convencer al tipo más rudo de Texas de que un vehículo eléctrico es más capaz que su vieja pickup diésel, entonces has ganado la guerra cultural. Hummer es el rompehielos que abre el camino para que el resto de la flota eléctrica de GM pueda navegar. Hummer ya no está sola en este patio de juegos. Su resurrección ha desatado una carrera armamentista en el sector de los supertrucks eléctricos. Tenemos la Rivian Renault, diseñada para el aventurero tecnológico de Silicon Valley. Tenemos la Ford F-150 Lightning, la opción pragmática para el trabajador. Y por supuesto, tenemos el elefante en la habitación, el Tesla Cybertruck, una brutalidad geométrica que parece salida del mismo sueño febril que el Hummer original. Estamos viendo el nacimiento de un nuevo segmento de mercado, el lujo de la fuerza bruta sostenible. Ya no basta con tener dinero, ahora hay que tener dinero, parecer invencible y supuestamente salvar el mundo, todo al mismo tiempo.
¿Es este éxito sostenible? Al momento de este video, GM está vendiendo cada unidad que puede fabricar, pero los precios son prohibitivos para la mayoría. El desafío para Hammer en los próximos años será el mismo que enfrentó en 2005. ¿Qué pasa cuando la novedad desaparece? ¿Seguirá siendo deseable un vehículo tan grande cuando las baterías se vuelvan más pequeñas y eficientes? ¿O volverá a convertirse en el símbolo de un exceso innecesario, esta vez, exceso de litio y cobalto? La historia tiene la mala costumbre de rimar, y GM está apostando miles de millones a que, esta vez, el final del poema sea diferente. De las arenas de la Operación Tormenta del Desierto a los videos de rap de los 2000. De la quiebra humillante en la crisis financiera a la resurrección eléctrica en el Super Bowl. La historia de Hammer es, en muchos sentidos, la historia de América moderna. Es ruidosa, es contradictoria, a veces es irracional, pero siempre encuentra la manera de reinventarse. Nos enseña que los símbolos son poderosos, pero frágiles. Que lo que hoy es un ícono de éxito, mañana puede ser un paria social. Y sobre todo, nos muestra que nuestra fascinación por el tamaño y el poder no desaparece, solo cambia de fuente de energía. Quizás el Hammer eléctrico no sea el héroe que el medio ambiente necesita, pero definitivamente es el héroe que la industria automotriz quería. Nos recuerda que, incluso frente a la extinción, con suficiente marketing y tecnología, todo puede volver a la vida. ¿Tú qué opinas? ¿Es el nuevo Hammer una obra maestra de la ingeniería o simplemente un dinosaurio con un disfraz nuevo? ¿Te comprarías uno si pudieras? Déjame tu opinión en los comentarios, porque en este canal leemos todo. Si disfrutaste este viaje por la historia del exceso automotriz, dale like y suscríbete para más documentales sobre cómo funcionan y fallan las grandes industrias.